Hola, Guripas. Estamos asistiendo al desembarco de una tropa que, a pesar de no ser combatiente, fue clave para el esfuerzo de guerra. Me refiero al cuerpo médico, concretamente al personal femenino. En el vídeo de hoy acompañaremos a un grupo de recreadoras para conocer la historia de las mujeres del 51 Hospital de Campaña del Ejército de los Estados Unidos. El grueso de este grupo de enfermeras desembarcó en Omaha Beach el día D+6, es decir, el 12 de junio. Aunque desde los días 7 y 8 ya habían empezado a llegar a Normandía algunas de ellas, tanto aquí como en el sector de Utah Beach. La presencia femenina fue toda una sorpresa para los soldados. Lo cierto es que la guerra estaba provocando cambios sociales y económicos importantes para las mujeres estadounidenses, como la incorporación a puestos de trabajo antes impensables, y lo mismo pasó en las Fuerzas Armadas, donde las mujeres ocupaban roles no combatientes que permitía enviar más hombres al frente. En las primeras fases de la batalla de Normandía, los estadounidenses organizaron 4 hospitales de campaña, el 42 y 45 en Utah Beach y el 13 y 51 en Omaha Beach. Si recordáis, las barras blancas verticales pintadas sobre los cascos son propias del cuerpo de oficiales. Y que no os extrañe ver que todas cuentan con este marcaje, pues las enfermeras terminaban su entrenamiento como oficiales, por tratarse de personal especializado, pero también para evitar posibles problemas de conducta con el personal masculino. Durante sus primeros días en la costa francesa y hasta que pudieron ser mejor acomodadas, las enfermeras estadounidenses hicieron vida de campamento durmiendo al raso en pequeñas tiendas de campaña. Y es que la prioridad era obviamente terminar de levantar los quirófanos, laboratorios, salas de radiología, farmacia, almacenes, es decir, la parte médica del hospital. Comienza la jornada para esta joven enfermera que de aquí a que termine la guerra trabajará sin descanso para ayudar a salvar vidas, tanto militares como civiles. Por si queréis conocer detalles del uniforme, este es el parche del primer ejército de los Estados Unidos, y sobre los cuellos destaca el pin del cuerpo médico estadounidense superpuesto con la N de nurse, enfermera en inglés, además de la insignia de oficial. Aunque como ya se sabía que eran todas oficiales, no necesitaban indicarlo, y por eso muchas de ellas prescindían tanto de estos pines como de las calcas sobre los cascos. Las tareas de las enfermeras eran muchas y variadas, como la preparación del material para las operaciones, el manejo y cuidado de heridas o el tratamiento del shock. Además, eran ayudantes quirúrgicas y anestésicas, y se encargaban de cuidados postoperatorios como la administración de medicamentos, transfusiones, oxígeno, cambios de vendajes, cuidados de drenajes y sondas. Los médicos en estos hospitales de campaña eran siempre hombres, y entre sus colaboradores las enfermeras jugaban un papel clave. Además, como comentaba, su presencia permitía que fuesen destinados más hombres a unidades de combate. Por cierto, que no se extrañe ver al personal médico cubierto así con cascos, pues estos hospitales estaban relativamente cerca del frente y varios fueron bombardeados. No por nada las enfermeras, aunque no fuesen a empuñar las armas, habían sido instruidas para afrontar situaciones de combate. Hay que destacar que en los Estados Unidos las mujeres estaban exentas de cumplir el servicio militar obligatorio, es decir, que todas y cada una de ellas se habían presentado voluntarias. Estas mujeres estaban encuadradas en el Cuerpo de Enfermeras del Ejército, ANC por sus siglas en inglés, que junto a sus homólogas de la Marina llegaron a ser casi 75.000 efectivos, y fueron desplegadas en muchas y variadas situaciones, desde hospitales generales o en la propia retaguardia del frente en los ya comentados hospitales de campaña, pero también realizando las mismas tareas a bordo de diferentes medios de transporte como aviones, también sobre el mar en barcos hospital o sobre raíles en trenes hospital. Y es que en el frente existía toda una cadena de evacuación para atender a los enfermos y heridos. Así, cada división contaba con sus propias estaciones de primeros auxilios, de donde se derivaban, según la urgencia, a los hospitales de evacuación o de campaña. Y para largas convalecencias, a hospitales generales situados en Inglaterra, e incluso en los casos más graves, eran repatriados a los Estados Unidos. Nuestras protagonistas de hoy pronto se encontraron desbordadas de trabajo, con un promedio de 30 pacientes a cargo de cada enfermera.
Aún así, gracias a sus habilidades y dedicación, contribuyeron a mantener una tasa de mortalidad por debajo del 10%, lo cual se considera una muy buena cifra. La vida militar, como ya sabéis, es muchas veces rutinaria, y las enfermeras estadounidenses no escaparon a esta realidad. Aunque en muchas imágenes tomadas por ellas mismas durante la guerra suele vérselas alegres. En esto la juventud, y sobre todo la novedad que traía la aventura en la que se habían embarcado, seguro que ayudaba. Después de todos los horrores que presenciaban a diario, podemos imaginar los momentos del rancho como una vía de descanso más que bien recibida. Otra de las situaciones que solía inmortalizarse ante las cámaras eran las penurias de la vida de campamento, entre las que destacan la dificultad para mantener una correcta higiene. Para ellas especialmente del pelo, pero también incluido la ropa, para lo que a falta de lavaderos, bien valía usar la olla del casco de combate. Otro aliciente para estas mujeres era la posibilidad de visitar Europa, algo que posiblemente no hubieran podido realizar nunca por su cuenta. El viaje más deseado por todas y que se hizo esperar fue el de la capital francesa, París, y tanto para cuando llegase ese día como para entenderse con la población local, el ejército distribuía diccionarios y guías de expresiones para poder defenderse en la lengua local. Existe la costumbre de referirse al cuerpo de enfermeras como WACS, las siglas en inglés para el cuerpo femenino del ejército, una rama considerada auxiliar hasta julio de 1943, y que englobaba muchas otras profesiones como oficinistas, conductoras, cocineras, traductoras, abogadas, y en las que por cierto la mayoría no eran oficiales. En cambio, las enfermeras sentían que su trabajo y el riesgo que pasaban marcaban una gran diferencia, por lo que no les gustaba que las confundiesen con las WACs. El cuerpo de enfermeras del ejército sirvió en todos los teatros de la guerra, prestando servicio cerca del frente y adquiriendo experiencia médica para cuando volvieron a la vida civil. Y aunque, como os comentaba, por ley las mujeres estadounidenses estaban excluidas de puestos de combate, esto no evitó que sufrieran igualmente las duras condiciones del frente. Incluso algunas fueron tomadas prisioneras, como el famoso caso de las Ángeles de Batán, 77 enfermeras que pasaron cerca de 3 años de presidio en manos japonesas. En el caso que nos ocupa hoy, el Teatro de Operaciones Europeo, llegaron a servir más de 17.000 enfermeras, entre las que el alto mando aliado hizo entrega de más de 1.600 condecoraciones. Por último, y como muestra de lo arriesgado de su empleo, 201 de estas enfermeras nunca regresaron a casa. Con este vídeo espero haberos dado a conocer su historia. Muchas gracias por verme, os espero en el próximo vídeo y como siempre, rompan filas.